Dios te bendiga, Dios te guarde en este momento. Damos gracias a Dios una vez más que nos da esta oportunidad de estar en este nuevo programa, ¿verdad? En sentido general, ¿verdad? Es derribando y edificando, pero hoy estamos específicamente con otra sabiduría bíblica, que es una sección, ¿verdad? Muy importante que tenemos dentro del programa. Hoy vamos a hablar de esta frase bíblica que es de mucha importancia para nosotros como cristianos. En Santiago, su capítulo 5 y su verso 16, dentro de este verso, vamos a estudiar la frase: la oración eficaz del justo puede mucho. Y lo primero que vamos a notar en esta frase es que hay dos palabras claves que debemos tomar en cuenta. ¿Y cuáles son estas dos palabras? La palabra justo y la palabra eficaz. Bueno, juntamente, ¿verdad? Con la palabra oración. Porque la palabra oración viene siendo el tema principal. Pero dentro de la oración, la palabra justo, ¿verdad? ¿Quién es que hace esta oración? Y la palabra eficaz, ¿cómo es que hace esta oración? Son dos partes muy claves e importantes de esta frase. Nosotros somos cristianos y para nosotros es importante la oración. Pero es importante que esta oración llegue al trono de la gracia. Es importante que esta oración sea hecha de acuerdo a como Dios nos pide. Es importante que esta oración sea hecha desde la posición correcta y con la actitud que Dios nos pide, de la manera que Dios nos pide. Entonces vamos a ver, enfatizando, ¿verdad?, estas dos palabras. Hay dos cosas que debemos tomar en cuenta, dos cosas que no debemos descuidar. Vamos a comenzar diciendo eso, o a continuar. Lo número uno es, no debemos dejar de orar. Y lo número dos es, debemos procurar que nuestra oración no pierda el ser eficaz. Cuando buscamos una definición así general para poder entender la palabra eficaz significa que tiene eficacia. Es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Pero para ser más específico, de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos una definición que viene directamente del griego, ¿verdad? En el diccionario Strong nos dice que la palabra eficaz significa energeo, que es ser activo, eficiente, obrar, operar. Vamos a comenzar con la primera palabra que dijimos que vamos a destacar, que es la palabra justo. Algo importante en este tipo de oración que Dios escucha, este tipo de oración que opera y obra, que no se queda en el vacío, este tipo de oración que cuando se hace, ¿verdad? Es como la palabra de Dios que hace aquello para lo cual fue enviada, ¿verdad? Este tipo de oración cuando se hace tiene un resultado, tiene un efecto, no se queda así como que fueron palabras solamente, sino que obra de manera poderosa. Este tipo de oración es hecho por una persona justa, por una persona piadosa, por una persona que tiene temor a Dios, una persona que se somete a Dios. Uno de los, ¿verdad?, de los comentaristas, Dios presta atención al justo que se acerca a Dios, ¿verdad?, con temor y temblor, al justo que practica la piedad. Cuando una persona que practica la piedad, ¿verdad?, se acerca a Dios, Dios lo escucha. Esta es la primera característica de una oración que todo lo puede. La persona que la está haciendo. Una persona practicante de lo que Dios dice, una persona que tiene temor de Dios, una persona que obedece a Dios. Esto no lo podemos pasar por alto, porque esta es la primera parte. Es diferente para la persona que decide practicar el pecado, para la persona que ha rehusado, ¿verdad?, el medio de salvación provisto por Dios, que es Jesús. Esta persona no se va a acercar a Dios con confianza porque tiene una conciencia que le acusa. Podemos recordar que Adán, luego que pecó, no tenía confianza de hablar con Dios. Se escondió cuando él le habló, ¿verdad? Porque
era un practicante o acababa de pecar, pues el pecado nos aleja de Dios. Pero cuando practicamos la piedad, podemos ir con confianza delante del trono de la gracia y por los méritos de Cristo. Vamos a ver ahora un poquito la palabra eficaz. Cuando nos dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho, también nos está haciendo referencia a que hay una oración, o mejor dicho, no que nos hace referencia, sino que podemos inferir, podemos determinar por esta frase que hay oraciones que no son eficaces. Hay oraciones que no operan, que no obran, que no hacen el efecto, que no hacen nada cuando la hacemos, ¿verdad? Esto nos infiere esto. ¿Qué tipo de oración sería esta? ¿Qué tipo de oración? ¿Tendría efecto una oración que no es eficaz? Bueno, sabemos que no, ¿verdad? Entonces debemos vigilar el no perder la eficacia en la oración. Esto significa que no se trata solamente de si oramos o no. También se trata de que esta oración cumpla el requisito para subir al trono de la gracia. Esta sería la diferencia, ¿verdad?, entre una oración eficaz y una oración que no pasa del techo, ¿verdad? Lo primero es que si quien la está haciendo es una persona que está practicando la impiedad, pues esa oración no va a tener ninguna eficacia. Si quien la está haciendo una persona que se somete a Dios, va a ser una oración poderosa. No solo por la persona, sino porque a quien Dios ve en esa persona es a Jesús, ¿verdad? Porque somos justificados por Él. Es bueno, ¿verdad?, conocer todo esto para que nuestras oraciones puedan ser más efectivas y para no nos engañemos pensando, ¿verdad?, que cualquier tipo de oración está bien, cuando claramente la palabra, ¿verdad?, nos advierte y nos da muchas enseñanzas acerca de la oración y cómo debemos hacerla, la persona que la hace y la forma en la que la hace. Pero tampoco debemos desanimarnos para dejar de orar, ¿no? Lo primero es, vamos a orar. Lo segundo es, dentro, ¿verdad?, de que ya estamos orando, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a llegar a hacer una oración que sea eficaz y no cualquier tipo de oración. Vamos a buscar esa eficacia en nuestras oraciones. Algunos de los comentaristas, pues, nos dan, ¿verdad?, algunas sugerencias relacionadas con esta frase. Y, por ejemplo, MacArthur nos habla de las oraciones. En esta frase nos dice que las oraciones enérgicas y apasionadas de los hombres piadosos tienen el poder para lograr muchas cosas. Mira que aquí menciona las dos cosas que hemos resaltado. Habla de los hombres piadosos, que hablamos de los hombres justos, que es uno de los primeros requisitos, ¿verdad?, para la oración eficaz. Y segundo, habla de las oraciones enérgicas y apasionadas. Esto es parte de la eficacia. Parte de la eficacia en la oración es que nuestras oraciones sean apasionadas. Una oración apasionada es una oración, es una oración con vida, es una oración ferviente, es una oración que no es apagada, es una oración con deseo, es una oración viva. O sea, yo creo que con esa palabra podemos resumir la eficacia, ¿verdad? Pero también otro comentarista nos dice que esta palabra, ¿verdad?, eficaz, quiere decir que obra eficazmente. Y sugiere que nuestro orar, cuando se llena del poder del Espíritu Santo, hace que sucedan cosas. Una oración eficaz se caracteriza por su seriedad, según un comentarista, su fervor y su energía. Me gusta que hay dos comentaristas diferentes que coinciden en eso de la energía en la oración. Perdón, no quiero que me vaya a confundir la palabra energía, porque por ahí se usa esa palabra, ¿verdad?, de manera pagana. Me refiero a la vida, a la pasión, al fervor. Esa parte de la oración es importante y no tiene que ser necesariamente, ¿verdad?, que nosotros estemos pues haciéndolo de una manera física, como si estuviéramos pues mostrando físicamente. A veces el fervor se muestra físicamente haciendo una acción enérgica,
pero no necesariamente tenemos que hacer una acción física que muestre ese fervor. A veces ese fervor se muestra desde el alma. Por ejemplo, me viene a la mente el caso de Ana. Ana estaba orando y dice la palabra que Elí la veía y pensaba que ella estaba borracha. Ana no se movía mucho porque dice que Ana estaba en una actitud de humillación. Eso es, yo lo interpreto así, ¿verdad? Pero en su actitud tranquila, y ella estaba haciendo una oración ferviente, una oración que salía de lo más profundo de su alma. Eso es una oración eficaz, es una oración apasionada, una oración ferviente. Y eso es, ¿verdad?, de lo que nos habla esta frase y lo que nosotros, ¿verdad?, debemos perseguir en nuestras oraciones. Toda oración hecha por una persona que practica la piedad y que ora a Dios con fervor, que ora a Dios con pasión, es una oración que va a obrar cosas maravillosas y grandes. Ahí podemos resumir lo que significa esta frase bíblica de que la oración eficaz del justo puede mucho. Recuérdalo, la oración que puede mucho es la oración eficaz, no cualquier oración. Amén. Pues Dios te bendiga grandemente y Dios te guarde. Espero, ¿verdad?, que esta sabiduría bíblica del día de hoy haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que la oración es una de las columnas principales del cristiano sin la cual no podemos vivir. Jesús nos dio el ejemplo y parte de la vida de Jesús en gran parte era orar. Por eso, ¿verdad?, es bueno enfatizar en este tema muy importante para nosotros. Dios te bendiga grandemente y Dios te guarde. Seguimos derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Muchas bendiciones.